Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, bienvenido a una nueva entrega del curso del método de bielas y tirantes. Vamos a iniciar, ¿verdad? En este momento con nuestra clase. Entonces, nosotros pues tenemos esta bibliografía que también está disponible para que lo puedan descargar y para que lo puedan revisar. Y si nosotros vamos a este ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, también recomiendo en la parte superior a esta bibliografía, hay una colección de modelos, ¿verdad? Que sería muy interesante de que lo puedan repasar para poder tener un dominio acerca de la creación del sistema resistente. Por ejemplo, este es el caso cuando tenemos una cimentación con carga axial pura. Entonces el sistema resistente sería de esta manera. Más sin embargo, si tenemos un momento, ¿verdad? Un momento en la columna, entonces pues tendríamos una distribución de presiones en el suelo de esta manera. Y el sistema resistente pues sería este que está aquí. Y si es que el momento sigue siendo mucho más grande, pues tendríamos un sistema resistente de esta manera, ¿no? En aquí ya habría tracción, ¿verdad? En la columna, entonces tendríamos un sistema de esa manera. Si es que ya existe despegue en la cimentación, pues entonces la presión, el vuelco sería tan grande que pues tendríamos un sistema resistente de esa manera. Y si es que nosotros quisiésemos considerar las cargas, ¿verdad? Las cargas que están de relleno sobre la cimentación, pues lo consideraríamos de esta manera. Y si es que esto para el caso de que haya poco momento, en el caso de haber un grande momento, pues sería la distribución de presiones de esta manera. Y también está el ejemplo para poder analizar el caso de encepados con 2 pilotes, con 3 pilotes, carga axial pura, con 3 pilotes y momento flexionante, con 4 pilotes y momento flexionante, y además, ¿verdad? Las vigas de pretensado y posttensado. Entonces sería pues muy interesante de que puedan darle una revisión y asimismo en aquí, por ejemplo, algunos sistemas resistentes en columnas y vigas en los nodos, ¿verdad? De las uniones de vigas y columnas. Y lo propio para los diafragmas, las secciones cajón de un puente con momento y corte, ¿verdad? Ahí está para poder hacer, ¿verdad? La revisión de esfuerzos y diseñar estos elementos, ¿no? Entonces hay una buena colección de modelos que nos pueden guiar al momento de resolver un determinado problema. Tal es el caso, por ejemplo, de este, donde tenemos una pila de puente. Las cargas axiales son simétricas, por lo tanto la reacción es simétrica. Si es que hubiese una carga, esta carga sería mayor a esta, entonces el sistema resistente sería de esa manera, porque aquí la distribución de presiones dentro del fuste pues sería de esta manera. Sin embargo, si es que de este lado pues no hubiese mucha carga,
y se entraría en una tracción. Entonces, de aquí, ¿verdad? Tomaríamos el momento resistente, ¿verdad? La reacción en el pilar en esta dirección debido a esta fuerza. Entonces, el sistema resistente sería de esa manera. Ya aquí otro sistema resistente y recién llegamos a la parte de aplicación. Entonces, en aquí pues también existe varios ejercicios, por ejemplo este, que es el primero, que es con una carga axial y un momento flexionante sobre la cimentación. Pero nosotros queremos hacer un ejemplo de introducción. Entonces vamos a plantear un ejemplo de introducción, luego vamos a pasar a este ejemplo cuando se tiene un momento en la cimentación. Entonces, nosotros debemos de plantearnos vamos a hacer un ejercicio para la parte introductoria a este método. Entonces, para ello, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, yo en este caso voy a utilizar el AutoCAD, ¿verdad? Voy a utilizar el AutoCAD para poder definir la geometría de nuestra cimentación que vamos a analizar. Entonces, en el AutoCAD nosotros tenemos muchas herramientas que nos permiten, ¿verdad? Trazar y dibujar y hacer pues diferentes trabajos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar las unidades, ¿no? Las unidades deben estar, ¿verdad? En metros. Deben estar en metros las unidades. Entonces configuramos, ¿verdad? Las unidades. Si es que tienen la versión en inglés y no la versión en español, entonces lo que tienen que dar es barra baja, ¿verdad? O el comando units, ¿no? Para sacar las unidades. Precisamente está en metros. En este caso yo tengo la versión en español. Entonces, pues voy a trabajar en esta versión. Voy a hacer una primera línea en 0, 0, empezando en 0, 0, y voy a activar el dibujo ortogonal y voy a dibujar y voy a trazarme, ¿verdad? En X una distancia de 3 metros. En Y una distancia de 2 metros, X 3 metros y Y 2 metros. Lo que acabo de hacer es, ¿verdad? Esa es la vista en planta de nuestra cimentación. Vamos a colocarle una línea por el centro para poder trazar la columna. Vamos a ubicar de momento por aquí la columna que va a tener una distancia de 0,50 por 0,30, ¿no? Entonces, la columna va a ser de 50 por 30. Entonces, lo que voy a hacer es desplazar, voy a mover, agarro este punto, lo llevo, ¿verdad? Aquí, y ya tengo mi cimentación. Esta cimentación, ¿verdad? Va a tener, esto es 3 metros, la altura, el canto, 3 metros, va a ser de 0,70
3 metros. Y ahí está. La columna a esa distancia, a ese corte, ¿verdad? En esta vista. Ahí está. Le podemos dar, por ejemplo, una altura de 1,5. Ahí. Entonces habíamos dicho 50 centímetros. Entonces aquí estará a los 0,25. Habrá una línea y esa línea la vamos a dar por simetría a este lado y le decimos que no se eliminen los objetos de origen. Entonces nosotros ya tenemos pues a la cimentación. Si nosotros le damos aquí en cortar, tenemos la cimentación vista en el eje X, ¿no? Recordar que este es el eje X. Y si es que yo me dibujo nuevamente desde ahí, tengo los 2 metros, 0,70 y 2 metros, 0,70. Ahí está. Y de este lado la columna mide 30. Saco del medio 1,5, 0,15 a cada lado y le colocamos, vamos a hacer un dibujo por simetría. Le decimos que no se eliminen los objetos. Y tenemos también, ¿verdad?, la columna en esa vista. Entonces tengo la cimentación para las dos vistas. Ahí está, ¿no? Esa va a ser nuestra cimentación. Así lo vamos a trabajar, ¿verdad? Esa va a ser nuestra cimentación. Entonces ya tengo ya las dimensiones, ¿verdad? Ahí van a estar. Entonces esta de aquí también un poquito la vamos a acomodar. Ahí está. Entonces ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. Vamos a aplicarle, ¿verdad?, un recorte. Vamos a recortar. Y vamos a decir de que nos queremos llevar precisamente esa información. Le damos en copiar. Nos vamos, ¿verdad?, a nuestra pizarra. Ahí está. Y lo vamos a pegar. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Nuestro ejemplo. De ahí es de donde nosotros vamos a partir precisamente de ese ejemplo, ¿no? Bueno, también puedo hacer, por ejemplo, ahí. Y ahí está. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Ok, entonces esta cimentación, esas son sus dimensiones. Los datos para poder diseñar esta cimentación
Porque esta cimentación la vamos a diseñar de dos maneras, ¿no? La vamos a diseñar de dos maneras. Vamos a ver el método de bielas y tirantes y vamos a ver el método flexible para poder ver cuáles serían las diferencias entre los dos. Entonces, pues vamos a decir los datos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los datos para nuestro diseño? Entonces, los datos. Los datos son, ¿verdad? Que la carga axial última de diseño va a ser de 100 toneladas. Vamos a colocar esto con otro color. Va a ser de 100 toneladas. La carga axial pura en este elemento. Las dimensiones, esta va a ser la dimensión A. Esta va a ser la dimensión B. En la columna, esa va a ser la dimensión A y esa va a ser la dimensión B. Siempre A es mayor que B. Entonces, esto sería pues la dimensión hasta ahí, la dimensión A, y esto sería la dimensión B, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el A de la zapata es de 3 metros. El lado B de la zapata es de 2 metros. El lado A de la columna es de 50 centímetros. El lado B de la columna es de 30 centímetros. Ya está. Esos son los datos iniciales, ¿no? Los datos iniciales. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Esos son los datos iniciales que tenemos. Bueno, para esto es importante entender la presión en el suelo, pues va a ser uniforme, va a ser igual a la presión sobre el área. Y si nosotros reemplazamos la presión en el suelo, pues va a ser las 100 toneladas. Pero si es que nosotros queremos llevar de 100 toneladas a kilos, pues nada más tenemos que multiplicarlo por 1000. Y si lo dividimos entre el área, ¿cuánto es el área? El área es de 3 metros. 3 metros en centímetros serían 300 por 2 metros serían 200. Entonces aquí hay una reacción del suelo, ¿verdad? De 100 por 1000 por 300 por 200 sobre 200. Entonces hay una reacción del suelo de aproximadamente 1.67, ¿verdad? Kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Esto necesariamente tiene que ser menor o igual que la capacidad admisible del suelo. Si tengo una capacidad admisible de 1,80, 1,70 kilos centímetros cuadrados, entonces está bien. Si es que no está, entonces hay que rediseñar, ¿no? Entonces aquí siempre tiene que ser menor o igual. La
la reacción del suelo tiene que ser menor a la capacidad admisible del suelo, siempre. ¿Ah? Siempre. Si no, pues el suelo pues, va a tener problemas y puede fallar por corte. Bueno, en este caso estamos diciendo, ok, no hay problema, estamos bien. Aquí incluso le podemos colocar un dato. Le podemos decir en aquí, mira, la capacidad admisible del suelo es de 1.70 kilos, ¿verdad? 1.70 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, como 1.67 es menor que 1.70, entonces está ok. No hay problema, ¿no? No hay problema. Esto está ok. Muy bien. Entonces, no hay problema por esa parte. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Ahora vayámonos ya hemos visto la capacidad del suelo. Ahora vayamos a cómo lo vamos a resolver, cómo lo vamos a plantear. Primero, lo que tenemos que ver, el apartado número 1, es ver si se aplica el método de bielas y tirantes. Entonces, para eso hay que revisar si se aplica, si es válido el método de bielas y tirantes, ¿no? Así lo vamos a abreviar. Revisar si es válido el método de bielas y tirantes. Bueno, para poder revisar, nosotros tenemos que hacernos un esquemita. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, aquí nos vamos a trazar, esta es la zapata, ahí está, ahí, y ahí. Y la columna, pues estará por aquí, estará por ahí, ¿verdad? Y ahí está la columna. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar si es que es válido o no es válido el método. Entonces tenemos que hallar primeramente es el vuelo, ¿no? Tenemos que hallar es primeramente el vuelo. ¿Cuál es el vuelo? El vuelo es esta distancia que hay desde ahí hasta ahí, ¿no? Ese es el vuelo. Esa distancia es el vuelo. Si yo le coloco, por ejemplo, un sistema de referencia y le digo, mira, esto es en el sentido X y esto en esta dirección, le digo, mira, en esta dirección es la dirección Y. Entonces, mi vuelo en la dirección X, pues el vuelo en la dirección X, ¿cuánto vale? Y el vuelo en la dirección Y, ¿cuánto vale? El vuelo en la dirección X va a ser igual, ¿verdad? Si es que esta es la cimentación, y en aquí viene 3 metros, y en aquí son 2 metros. Entonces el vuelo en la dirección X va a ser nada más A, el valor de A medios menos A medios de la columna. No se olvide que esto es A, esto es B, esto es A, y esto de aquí es B. ¿No? No se olvide, ¿verdad?, de esos datos. Entonces, si yo hago A medios menos este valor
de allí de la columna a la mitad, pues tengo el vuelo, ¿no? Tengo el vuelo. Y ahí está. 3 a la mitad menos este valor en la columna a la mitad, tengo el vuelo. Entonces nosotros podemos reemplazar valores, serían pues 3 medios menos 0.50 a la mitad. Entonces, ahí tengo un vuelo, ¿verdad? Sería de 3 medios menos 0.5 a la mitad, pues serían 1.25 metros. Y el vuelo para la dirección Y dice que es igual, entonces en la otra dirección pues sería B medios menos B medios. Entonces sería 2 partido por 2 menos la columna en esa dirección es 0.30 partido por 2. Entonces sería 1 metro menos 0.30 partido por 2 sería 0.85. Bueno, dice que para aplicar el método, y esto también se encuentra en la monografía, aplica el método si y solo si el vuelo sobre el canto es menor o igual a los 2 metros. Si es que esto es verdad, se considera de que se tiene una zapata rígida. Veamos si es que se cumple. Y en este caso, si es que la zapata es rígida, entonces aplicar el método de bielas y tirantes. Vuelo sobre el canto. Veamos el vuelo. Vamos el vuelo. ¿Cuánto es el vuelo? Es 1.25. Entonces 1.25 dividido entre 0.7, que es el canto. ¿Cuánto nos da? Nos da 1.78, que es menor o igual a los 2 metros, por lo tanto es aplicable el método de bielas y tirantes. En la otra dirección, 0.85 partido por 0.7, entonces esto ¿cuánto nos da? ¿Verdad? 0.85 dividido entre 0.7, eso nos da 1.21, que es menor o igual a los 2, por lo tanto es válido el método de bielas y tirantes. De aquí concluimos que se debe de aplicar el método de bielas y tirantes. Entonces, como ya hemos visto la validez, ¿verdad?, del método, ahora nosotros debemos de analizar y encontrar el sistema resistente. Para encontrar el sistema resistente, nosotros pues debemos de hacer, ¿verdad?, de la siguiente manera. Vamos a trabajar en una proyección que es en la del eje X, ¿no? Vamos a trabajar en el eje X y vamos a hacer, por ejemplo, aquí está la columna, de aquí está la zapata, ahí, por ejemplo, esa, ¿verdad?, es la
zapata. Entonces, ¿cuánto vale esta dimensión? Pues vale sus 3 metros, ¿no? La dimensión de aquí hasta aquí es los 3 metros. Bueno, dibujemos la presión del suelo y lo voy a dibujar la presión del suelo con un color verde. Como no hay momento, entonces la presión del suelo es pues constante. Reitero, no hay momento, es pura compresión axial, entonces la presión del suelo es constante. Entonces, si es que es constante, todos estos valores, toda la presión debajo del suelo es uniforme y hay una sola presión del suelo. Entonces, si es que hay una sola presión del suelo, nosotros debemos de encontrar, ¿verdad?, las resultantes del suelo. Para ello nos vamos a trazar una línea. Esta línea parte a la columna por su centro, parte a la zapata también por su centro, es decir, una línea que baja y divide a las zapatas en dos lados iguales. Si nosotros queremos encontrar la resultante para este fragmento, y también vean que esta línea divide también a las presiones de un lado y del otro lado. Entonces, las presiones, una presión estará pues de este lado y la otra presión estará de este lado. Son dos presiones del suelo. Y si uno quiere encontrar la resultante, pues fácilmente podemos ubicar la resultante. Reacción 1. Y de este lado también podemos ubicar la otra reacción correspondiente a esos esfuerzos. Y esta va a ser la reacción 2. En este caso, pues obviamente van a ser iguales los valores de la resultante, van a ser exactamente los mismos. Y entonces lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es encontrar ese valor de la resultante. Debemos de encontrar ese valor de la resultante. Recordando que, ¿verdad?, las distancias por ejemplo, la distancia de aquí en la columna estamos trabajando 50 centímetros. La distancia que corresponde a la cimentación en esa dirección, o lo puedo dibujar abajo, esa
distancia es nada más que 3 metros, que es el valor de A. ¿Verdad? Y en la parte superior es igual al A minúscula. Entonces, si se trata de encontrar estos esfuerzos, esta resultante, pues va a ser igual, por ejemplo, el R1 va a ser igual al Q del suelo ¿verdad? Por A medios, porque vean que parte a la mitad de la línea, multiplicado por, ¿verdad? El valor de B. Ahí está. Si nosotros reemplazamos valores, ¿cuánto es la presión del suelo? Aquí también lo podemos reemplazar para encontrar el Q del suelo. El Q del suelo es igual, 100 toneladas era la fuerza, dividido entre 3 por 2 metros. Entonces se espera, ¿verdad? Una reacción de 16.67 toneladas metro cuadrado. Entonces aquí le digo, mira, el Q del suelo es igual a 16.67 toneladas metro cuadrado, multiplicado por A vale 3 metros partido por 2. B vale 2 metros, metro con metro, metro cuadrado, por lo tanto me queda en toneladas. El valor para R1 va a ser, hacemos la operación, bueno, este 2 con este 2 también se simplifica, entonces va a ser a 16.67 multiplicado por 3. Y eso nos da 50 toneladas. 50 toneladas. Tengo el valor de R1. Tengo el valor de R1. ¿A qué distancia estará ubicado? Si es un rectángulo, nosotros claramente sabemos que va a estar ubicado a una distancia del lado del rectángulo a la mitad. Entonces, el lado es A medios, dividido entre 2, sería A cuartos. Entonces, la distancia estaría ubicado a una distancia desde ahí a una distancia de, lo voy a hacer con línea continua, desde ahí hasta ahí hay una distancia de A cuartos. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Si nosotros analizamos de manera similar para el otro lado, pues va a ser exactamente lo mismo, multiplicado por A medios y multiplicado por B. Luego R2 vale, ¿verdad? 16.67
toneladas sobre metro cuadrado de la presión del suelo. A vale 3 metros sobre 2 multiplicado por B que vale 2 metros. Simplificamos y nos queda que R2 es la misma ecuación, la misma operación. Nos queda 50 toneladas, ¿no? Era obvio de esperarse una misma reacción de ambos lados, sin embargo estamos haciendo el procedimiento paso a paso para que, ¿verdad?, tengamos ahí listo el ejemplo. Entonces de aquí medimos y como es a medio, si le partimos entre 2, pues sería a cuartos. Es la misma distancia. Ya está. Hemos encontrado las reacciones. Ya está. Ese es el primer paso del sistema resistente para encontrar el sistema resistente. Primero, se debe de encontrar las reacciones. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ya lo vemos ahí, ¿verdad? A nuestro ejercicio. Este P que está aquí es el factorado, es el último, la carga última. La carga factorada mayorada, ¿no? Ese es. Y por lo tanto, los 50, pues se tiene que dividir entre dos reacciones iguales, que son 50 y 50 a cada lado. Y la distancia, a una distancia a cuartos. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces vamos trazando nuestro sistema. Antes, vamos a analizar qué pasa aquí en la columna. Aquí lo voy a hacer en este costado. Esta es la columna, esta es la columna. Tiene, ¿verdad?, 30 centímetros de 50 centímetros. 50 centímetros de aquí hasta ahí. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Bueno, si es que yo lo dejo, obsérvese de que esta columna tiene una carga axial, ¿no? Aquí hay una carga axial. Y si yo lo dejo ahí con su carga axial, las 100 toneladas, pues estaría terminando en un punto concentrado en la columna, lo cual no es cierto en una columna. Una columna no tiene la fuerza concentrada al 100% en un punto, sino que esta, a lo largo de toda su sección, lleva la carga axial. En ese sentido, debo de distribuir esas dos cargas en unas reacciones, en unas cargas simétricas en la misma dirección de la siguiente manera. Debo de decir, mira, esas 100 lo vamos a dividir entre 2. Una la vamos a colocar por ahí y la otra la vamos a colocar por ahí. Entonces lo colocamos. Ojo que este es el equivalente, ¿no? El igual. Entonces, si en aquí es 100, este tendrá que cargar pues 50 y este tendrá que cargar 50 toneladas. Y si es que carga 50, ¿verdad? 50 y 50, pues está perfectamente ahí con el equilibrio. Ahora, ¿a qué distancia lo voy a cargar? ¿A qué distancia? Llamaremos una distancia de sub 1. Esa distancia de sub 1
Obsérvese que son 50 centímetros, ¿verdad? Son 50 centímetros. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, darnos un valor porque estamos creando nuestro sistema resistente, nuestro sistema ideal. Entonces, si le damos 10, aquí 10, aquí 10, aquí nos queda alrededor de 30 centímetros, ¿verdad? Es 30 centímetros lo que nos queda de manera interna. Entonces nosotros tenemos que darle un valor, podrá ser 10, podrá ser 7, 8. Nosotros nos tenemos que darle un valor. Nosotros estamos creando, reitero, nuestro sistema resistente. Por ejemplo, si yo le doy en aquí, por ejemplo, un sistema, esa distancia ahí para la concentración de unos 7 centímetros de D sub 1, entonces esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Sería pues 50 menos 14, pues serían 36, ¿no? Sería la distancia. Bueno, lo voy a acortar un poquito. Vamos a darle una distancia. Lo voy a trabajar de esta manera para trabajar con con números más redondos. Lo voy a dar 5 centímetros de borde a borde, en los bordes, 5 centímetros. Por lo tanto, aquí habrá pues unos 40 centímetros. Entonces, ya tengo ya mi modelo y, ojo, ¿no? Esto nosotros debemos de adecuar. No podemos tener también una distancia muy apegada porque, reitero, la concentración no es en un solo nodo, no es de forma así axial, sino que es repartida en la columna. Entonces lo que estamos haciendo es repartir la fuerza axial. Este sistema tiene que ser equivalente. El equilibrio debe estar por todos lados. El sistema normal y nuestro sistema de bielas y tirantes debe ser un sistema equivalente. Entonces, ya con ello nosotros decimos, ok, muy bien, vamos a dibujar ahora sí. Entonces nuestra fuerza axial estaba pues por aquí. Esa es la fuerza axial. Ahí está. Y se está dividiendo en dos. 1 y 2. Ahí está también la división. Cada una de estas, ¿verdad?, con 50 toneladas. Y esta de aquí, por supuesto, 100 toneladas, ¿no? Es el equivalente. Ya nos olvidamos de lo que hay arriba, sino que vamos a trabajar con nuestro equivalente. Entonces, si es que ese es el sistema equivalente, nosotros ubicamos este punto, observen bien, este punto de la reacción, lo llevamos hacia arriba y lo hacemos cruzar aquí en la zapata. Ahí está. Obsérvese de que le estoy dejando un canto de recubrimiento para tomar el peralte efectivo, ¿no? Para tomar, porque aquí está este tensor, recuerde que es el que va a estar resistiendo la tracción en la parte inferior de la zapata.
Entonces de aquí lo mismo. Me trazo y llego ahí, a un punto. Uno esos dos puntos a través de una línea. Unimos esos dos puntos a través de una línea de esa manera. En la parte superior, nosotros igual vamos a trabajar de esta manera. Dejamos un espacio libre. Ahí. Recuerde que sus aceros tienen que quedar protegidos porque esta cimentación va a quedar enterrada. Además, es muy importante recordar que esta línea parte a la mitad. Por lo tanto, voy a tratar de dibujarlo lo más simétrico posible. Ahí y ahí. Reitero, es simétrico, ¿no? Es simétrico. Entonces, usted ahora ya puede trazar su línea. Esta línea ahí y esa línea ahí. Es más, podemos dibujarlo a la biela de ese color y a los tirantes, por ejemplo, con un color verde. Mejor dicho, a las bielas con verde y a los tirantes con azul, con celeste. Tengo 3 bielas. Esta es una biela. Esta es la biela 2. Y esta es la biela 3. Y este de aquí abajo es el tensor 1. Tensor 1. Normalmente se suele adaptar un peralte efectivo para poder trabajar de 0.85 de ese canto. Que esto es aproximadamente unos 60 centímetros, 0.595. Se estaría dejando 5 y 5 arriba. Pero eso son algunas recomendaciones, ¿verdad? Para ese peralte. Pero sin embargo, nosotros vamos a pensar de la siguiente manera. Este refuerzo tiene que quedar embebido en el hormigón. Tiene que quedar embebido en el hormigón. Si trabajamos de acuerdo a la SI, pues el recubrimiento mínimo deberá ser de 7 centímetros a la barra. Entonces aquí tendríamos una distancia de aproximadamente 7 centímetros. O si es que alguno quiere, esa sería la distancia pues al centro de la barra, ¿no? 7.5 u 8, bueno, le daremos 8 centímetros al centroide de la barra. Arriba vamos a pensar igual que está sometido a
Está enterrado nuestra cimentación, por lo tanto tiene que quedar protegido de la intemperie del suelo, por lo tanto 8. Entonces, si nosotros le restamos 70 menos 8, pues tenemos 54 centímetros de borde libre, que es el peralte efectivo para nuestro sistema resistente. Entonces, ahora ya tenemos nuestro sistema. Ya tenemos listo el sistema, porque aquí ya está planteado ya el sistema. Ya sabemos cuánto es la altura, las dimensiones iguales ya las sabemos, es a cuartos y a cuartos. Arriba habíamos encontrado en aquí que es 40 centímetros, entonces ya tenemos el sistema resistente. Entonces, ahora vamos a decir en aquí, como siguiente apartado, análisis estructural del sistema resistente. Este es el apartado 3, ¿no? Este es el 2, entonces el 3. El 3, análisis estructural del sistema resistente para el análisis estructural del sistema resistente debemos de trazarnos nuevamente nuestro sistema estructural. Lo trazamos, esa es la biela, corrijo, el tirante en color verde. Voy a tratar de sacar una línea, un punto ahí, otro punto ahí. La idea es de que sea simétrico, de que sea simétrico. Esa es la idea. Entonces, nuestra biela parte de ahí y la otra parte de ahí. Y aquí arriba también tenemos una biela. No nos olvidamos, estos son los nodos que posteriormente también se tienen que verificar. Entonces, habíamos dicho que hay una línea que parte a la mitad este sistema resistente. La distancia que hay desde esta línea hasta la reacción y desde esta línea hasta la reacción es una distancia de A cuartos. Bueno, vamos a reemplazar a cuartos. ¿Cuánto es A cuartos? Pues A vale 3 partido por 4. Eso nos da 0.75 metros. Reemplazamos.
reemplazamos 0.75 metros. De este lado lo mismo. Ya está. Arriba vamos a tener 40 centímetros o 0.40 metros. Vamos a colocarle 0.40 metros. La altura es de 0.54 metros. Las cargas aplicadas a esta cercha y aquí hay otra, justamente en el nodo no se olvide, justamente en el nodo 50 toneladas, 50 toneladas. Las reacciones, pues aquí hay 50, aquí hay 50, aquí me tiene que salir 50 y 50. Pero si usted quiere hacer un análisis estructural asistido por software, le tiene que dar esos apoyos. Y además tiene que liberar los momentos en esta estructura. Esta cercha que está aquí se lo puede resolver de forma manual o se lo puede resolver en cualquier software de análisis estructural, como por ejemplo el SAP 2000. ¿Se lo puede resolver? Claro que sí, se lo puede resolver. Ahora vamos a pasar a resolver la estructura y vamos a agarrar el SAP 2000. Muy bien, elegimos un nuevo modelo, modelo en blanco, modelo en blanco. Editamos las grillas y le decimos de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos visto y precisamente es, le vamos a dar en X nuestras grillas, ¿verdad? Le vamos a indicar una grilla a 0.75, la primera que esté en 0, la siguiente que esté en 0.75 y la siguiente va a estar a 0.75, ¿no? 0.75 más 0.75 es 1.5. En Y, pues no necesitamos grillas. En Z, vamos a necesitar una a 0.54. ¿Verdad? Estamos en metros. Entonces nosotros podemos ver plano XZ. Y ahí está. Desde este punto, nosotros vamos a decir, mira, desde este punto a una distancia de 0.20, que nos dibuje un punto.
y a menos 0,20 el otro punto. Ahí está. Como siguiente paso, nosotros ya podemos trazar los elementos. Podemos utilizar cualquier sección, en este caso no hay ninguna sección cargada, vamos a definir una sección. Puede ser una sección de concreto. Le vamos a llamar elementos. Y reitero, puede ser de cualquier sección, porque no vamos a tomar en cuenta sus rigideces. No vamos a tomar en cuenta sus rigideces. Muy bien. Dibujamos una línea. Primer punto. Siguiente punto. Le damos Enter. Primer punto. Siguiente punto. Primer punto. Siguiente punto. Primer punto. Siguiente punto. Liberamos. Le decimos aquí en frame. Vamos a darle un release. Le vamos a indicar que los momentos, tanto en el extremo, en momentos en ambas direcciones, que no sean tomados en cuenta, tanto en el inicio como en el fin, tienen que ser 0. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Le doy OK. Y si ustedes ven, ese es el release que le acabo de dar. Le digo muy bien. Ahora mostrarme nomás a la estructura, porque ya le hemos aplicado el release. Asignamos join, restricción. Restringimos los 3 grados de libertad correspondientes a traslación. Vamos a definir un patrón de carga con el nombre carga tipo otro. Lo añadimos, me estuve olvidando, lo añadimos. Tipo otro. Seleccionamos esos 2 nodos. Asignamos fuerza menos 50 toneladas. Y estamos listos para poder resolver la estructura. Le decimos aquí al software, mira, se trata de un pórtico en el plano XZ. Y si queremos utilizar modos de solución, ¿verdad? Que podemos utilizar el estándar, el avanzado o el de multi-solver. Podemos utilizar, pero nosotros le vamos a dejar ahí con el avanzado. Cuando nosotros hagamos correr, pues veremos qué es lo que nos dice el software. Muy bien, entonces vamos a guardar nuestro modelo. Le colocamos un nombre. Zapata con carga axial solamente. No tiene momento. Lo guardamos. Y enseguida el programa empieza lo empezamos a resolver. El análisis modal no hace falta correr.
y le damos en analizar. La estructura resolvió el sistema. Sin embargo, me dicen aquí tenemos que revisar siempre la información que nos dice el software. 0 errores, una alerta y una información. Entonces, aquí me dice no hay errores, pero hay una alerta. Probablemente dice que puedas resolver esto usando el método estándar de solución, ¿verdad? Para poder resolver esta estructura. Me dice que probablemente las rigideces y las condiciones pues no causen estabilidad en la estructura. Reitero, no es un error, solamente es una alarma. Pero no nos preocupamos porque nosotros no queremos analizar rigideces ni nada de esa situación. Simplemente queremos ver las fuerzas axiales. Entonces le decimos nosotros, ok, excelente. Vemos por la carga las fuerzas axiales. Y ahí están. Aquí le digo, mira, quiero ver las fuerzas axiales, mostrarme valores. Y este está en compresión 31, 31 y este está en compresión con 50. Y alguno me dirá, ¿qué pasó con este de aquí? Es que está restringido. Allá, entonces, ¿cómo le hago para ver el valor de las bielas? Fácil, le decimos reacción de los nodos. Y tenemos una reacción de 50.93. Eso quiere decir de que el acero tendrá que resistir 50.93 toneladas, ¿verdad?, de tracción. Eso es lo que significa. Nuestra cimentación tendrá que resistir el acero que le vayamos a colocar en la parte inferior, aquí, el área de acero, pues tendrá que resistir 50.93 toneladas. Eso es. Entonces nosotros le vamos a colocarle ese acero, vamos a decir también OK, vamos a revisar también las bielas. Las bielas tienen una carga axial de 71 y 71 toneladas, revisamos las bielas y pues tendremos la solución de nuestro ejemplo. Entonces, la parte del diseño de este sistema estructural lo estaremos viendo en nuestra siguiente clase. Vamos a quedar en este momento con la clase. Nos vemos hasta la próxima.